En primer lugar, hablemos sobre definición de cáncer de pulmón. Como sabemos, el cáncer de pulmón es un cáncer que se forma en el tejido pulmonar, generalmente las células que van a recubrir los conductos de aire. Y bueno, es la principal causa de muerte por cáncer, tanto en hombres como en mujeres. Hay que tener en cuenta que el cáncer de pulmón comienza, ¿no?, en los pulmones y puede diseminarse hacia los ganglios linfáticos o a otros órganos del cuerpo como el cerebro. A su vez hay que tener en cuenta que el cáncer originado también en otros órganos se puede diseminar a los pulmones por medio de la metástasis. Hay que tener en cuenta que los cánceres de pulmón por lo general se agrupan en dos tipos principales, ¿no? Ya sea cáncer de pulmón de células pequeñas y de células no pequeñas, ¿no? Hay que tener en cuenta que estos dos tipos crecen de manera diferente y se deben tratar además de manera diferente. Hay que tener en cuenta que el cáncer de pulmón de células no pequeñas es el tipo más común de cáncer de pulmón. Ahora, hablemos primeramente sobre, hay que tener en cuenta qué factores de riesgo están dispuestos o pueden provocar una mayor incidencia de cáncer de pulmón en los pacientes. En primer lugar, el fumar, ¿no?, que es el factor de riesgo más importante para el cáncer de pulmón, ya que fumar tabaco causa cerca de 9 de cada 10 casos de cáncer de pulmón en hombres y de 8 de cada 10 en mujeres, ¿no? Hay que tener en cuenta que mientras más temprano en la vida empiece a fumar, más tiempo fume, más cigarrillos fume por día, mayor será el riesgo de padecer cáncer de pulmón. Otro de los factores importantes es el humo de segunda mano. Es también conocido como inhalación pasiva de humo, ¿no?, en la que consiste en la combinación de humo que sale de un cigarrillo y el humo que exhala un fumador cuando lo inhalan. Hay que tener en cuenta que este fumador pasivo está expuesto a los mismos agentes cancerígenos, ¿no?, que los fumadores eh, activos, de igual manera que los fumadores activos. Importante también los antecedentes familiares, familiares que anteriormente han podido padecer también cáncer de pulmón, estar expuesto a cierto tipo de sustancias, ¿no?, como el asbesto, el arsénico, el cromo, el berillo, el níquel, el hollín, el alquitrán, ¿no? Estar expuesto a radiación, ¿no?, como radioterapias en el seno, en el tórax, random en el hogar o en el lugar donde se trabaja, y cierto tipo de pruebas de imagen como tomografía, ¿no? Principalmente estar el mayor tiempo expuesto a radiación. Infecciones por VIH, que se asocia mucho a presencia de cáncer, y la contaminación ambiental. Entonces, como sabemos, hay dos tipos de cáncer de pulmón. En primer lugar, tenemos el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Como dije, este es el tipo más común de cáncer de pulmón. Generalmente crece y se disemina más lentamente que el cáncer pulmonar de células pequeñas. Existen tres formas comunes de cáncer pulmonar de células no pequeñas. Primeramente, los adenocarcinomas, que a menudo se encuentran en una zona exterior del pulmón. Los carcinomas escamocelulares, que generalmente se encuentran en el centro del pulmón, al lado de un conducto de aire, un bronquio. Y el carcinoma de células grandes, que pueden ocurrir hay otros tipos de cáncer de pulmón de células grandes que pueden ocurrir en diferentes porciones o partes del pulmón. Como sabemos, sus causas son variables. La principal causa es el tabaquismo. Además, muchas investigaciones muestran que el consumo de marihuana puede ayudar a que las células cancerosas se multipliquen, pero aún no existe un vínculo directo entre fumar esta droga y el desarrollo del cáncer pulmonar. Hay que tener en cuenta también la exposición constante a altos niveles de contaminación en el aire y beber agua que contengan altos niveles de arsénico, ¿no?, puede incrementar el riesgo de padecer cáncer de pulmón de células no pequeñas. Y bueno, estar expuesto a muchas sustancias químicas en el trabajo, ¿no? Y la siguiente tipo de cáncer del pulmón es el cáncer del pulmón de células pequeñas. Hay que tener en cuenta que esta no es la más común, pero sí se disemina de una manera mucho más rápida. Se origina cuando las células sanas del pulmón empiezan a cambiar y crecen sin control, y se forma una masa denominada tumor, ¿no?, lesión o nódulo. El cáncer de pulmón de células pequeñas comienza en las células nerviosas o en las células productoras de hormonas del pulmón.
Hay que tener en cuenta que el término de célula pequeña se refiere al tamaño y la forma de las células cancerosas, según se observan pues, por medio del microscopio. Hay que tener en cuenta que una vez que el tumor canceroso del pulmón crece, puede desprender células cancerosas. Estas células pueden ser transportadas por medio de la sangre, pueden estar suspendidas en el líquido, lo que se denomina como linfa, que está rodeado de tejido pulmonar, ¿no? La linfa circula por unos tubos denominados vasolinfáticos que se vacían hacia los ganglios linfáticos. Como sabemos, los ganglios linfáticos son órganos pequeños, ¿no? Con forma de guisantes que ayudan a combatir las infecciones. Se encuentran en los pulmones, en el centro del tórax y en otras partes del cuerpo. El flujo natural de la salida de la linfa de los pulmones es hacia el centro del tórax, lo que explica finalmente por qué el cáncer de pulmón de células pequeñas generalmente se disemina ahí primero. Hay que tener en cuenta que cuando una célula cancerosa se desplaza hacia un ganglio linfático o hacia una parte distante del cuerpo a través del torrente sanguíneo, se produce lo que se denomina metastasis, ¿no? El cáncer de pulmón de células pequeñas se disemina rápidamente. Muchas personas son diagnosticadas después de que el cáncer de pulmón de células pequeñas ya se haya diseminado a otras partes del cuerpo, ¿no? Por lo cual el pronóstico no es muy bueno. Gracias, doctora. Mis compañeros ya hablarán sobre fisiopatología, diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Gracias. Gracias, doctor. Doctora, buenas noches, ¿me escucha? Sí se puede escuchar. Okay. Ya, bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar ahora sobre la epidemiología del cáncer del pulmón. Mi nombre es Diego Pantoja Ramos. Cáncer del pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en todo el mundo, estadísticamente. En sí, la sospecha diagnóstica principalmente se presenta en evaluaciones clínicas como hallazgo, ¿no? Esto también va a depender la historia clínica, los antecedentes, físico que se le da al paciente y algún otros factores que puedan tener el paciente para poder tener un cáncer pulmonar, ¿no? Como ya compañero, el cáncer de pulmón de células no pequeñas, o sea, son los más comunes, un 84%, y el cáncer de pulmón de células pequeñas, lo menos común, en un 1%. En sí, en todo el mundo se estima que anualmente se producen 1,6 millones de muertes por cáncer de pulmón. La Sociedad Estadounidense de Cáncer estima que se diagnostican anualmente 234.000 nuevos casos de cáncer de pulmón y más de 154.000 muertes asociadas de pulmón en los Estados Unidos. Esto ha estado variando entre los últimos años. Anteriormente esto era menor ¿cómo se llama? que lo de ahora. Por ciertos por ciertos factores han ido variando y esto han ido avanzando con el pasar de los años, ¿no? El cáncer del pulmón principalmente ocurre en las personas de edad avanzadas, en su mayoría de los pacientes. La mayoría de las personas diagnosticadas con cáncer de pulmón tienen 65 años o más, y un número muy pequeño de personas diagnosticadas tienen menos de 45 años, ¿no? Es decir, que en su mayoría los pacientes que se diagnostican con cáncer de pulmón son a partir de los 65 años, pero esto no quiere decir que se diagnostican el cáncer en una primera instancia, es decir, antes que el cáncer se haya empeorado, ¿no? O haya tenido una metástasis en el paciente, ¿no? Lamentablemente, estos tipos de cánceres se encuentran en un estadio ya bastante avanzado, ¿no? A la edad media de las personas en el momento del diagnóstico es aproximadamente en los 70 años.
En general, la probabilidad de que un hombre padezca de cáncer de pulmón en el transcurso de su vida es de aproximadamente 1 en 15. En cambio, en una mujer el riesgo es de 1 en 17. Eso también entre los pasajes de los años ha estado variando, pero hoy en día, ya más adelante lo voy a comentar, hoy en día tanto en hombres y mujeres eh, tienen la misma igualdad tanto de diagnóstico de cáncer de pulmón, ¿no? El riesgo es mucho mayor para los fumadores, mientras que para no fumadores el riesgo es menor. Eso no quiere decir que los fumadores pasivos no estén predisponentes a esta patología, ¿no? Del cáncer. Con el pasar de los años, lamentablemente, en un hogar, cuando hay un fumador activo y lamentablemente los afectados, más aún si los afectados tienen alguna afección respiratoria o que ya han tenido, que pueden predisponer al paciente, ¿no? Los hombres de raza negra son aproximadamente 15% más propensos a padecer de cáncer de pulmón en comparación con los hombres de raza blanca. Y la tasa es aproximadamente 14% menor en mujeres de la raza negra que en mujeres de la raza blanca, ¿no? Eh, a pesar de tener un riesgo general de cáncer de pulmón mayor, los hombres de raza negra son menos propensos a padecer cáncer de pulmón microcítico en los hombres de raza blanca. Un momento, disculpa. Disculpe, un minuto, por favor. Disculpa, había interferencia en mi casa. Bueno, el cáncer de pulmón es por mucho la causa principal de muerte por cáncer entre hombres y mujeres, representado casi un 25%. Cada año más gente muere por cáncer de pulmón que por cáncer de colon o por cáncer de seno y de próstata o entre otros tipos de cáncer que nosotros podemos observar, ¿no? Por último, un aspecto positivo es que el número de casos nuevos de cáncer de pulmón continúa en descenso, en parte debido a que la gente está dejando de fumar, ¿no? Por la pandemia, por el COVID, todos esos detalles. Pero aún así, este descenso no es tan considerable, ¿no? Es poco, pero está bajando. Además, el número de muertes por cáncer de pulmón continúa disminuyendo debido al abandono de este hábito y a los avances en la detección temprana y el tratamiento. Perdón. En el mundo, a nivel mundial, el cáncer del pulmón, como ya les mencioné, es el primer cáncer de pulmón más predisponentes en hombres, en el primer lugar, y en mujeres está en el tercer lugar. Aquí también podemos observar tanto una incidencia de los nuevos casos en 2020 en ambos sexos de todas las edades, en la cual encontramos en un 11.4%, es decir, un número de 2.266.771 pacientes diagnosticados a nivel mundial por cáncer de pulmón. Y números de fallecidos en 2020 de ambos sexos es de 1.796.144.000, ¿no? Y esto es uno de los cánceres que más fallecidos nos da a que otros tipos de cáncer, ¿no? En las Américas, en ambos, tanto en hombres y mujeres, están en segundo lugar, como ya les comenté. A nivel Latinoamérica, el factor predisponente del cáncer del pulmón, aparte del tabaco, es también el uso de ¿cómo se llama? De las cocinas a leña, ¿no? En Latinoamérica es más común que realizan cocinar a leña o también la contaminación del aire interior y exterior que se produce en el aire, también la emisión del gas radón doméstico, ¿no?
En el Perú está predisponente, el cáncer del pulmón está en el 6º lugar con, con un número de 2.888 de nuevos casos en el 2020 y de fallecidos 2.595, ¿no? Es decir, casi más del 85% o casi 90% quizás se le podría decir de las personas que han sido diagnosticadas en el 2020 han fallecido, ¿no? Porque es una poca cantidad de las personas que han sobrevivido al cáncer del pulmón. Pero esto es debido a que lamentablemente estas personas son diagnosticadas a un estadio bastante tardío, ¿no? Eso también es igual en la cual observamos aquí el cáncer de pulmón. eh, en el 2018, a diferencia de 2020. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesante la epidemiología, en verdad. Gracias. ¿Quién continúa, por favor? Doctora Pérez Malqui, voy a hablar. ¿Ves mi pantalla? ¿Ves mi pantalla? Sí, sí se puede. Ok, a mí me tocó hablar un poco sobre lo que es la fisiopatología del cáncer de pulmón. Vamos a comenzar. Bueno, primero vamos a ver que, como ya bien han explicado mis compañeros, el cáncer se da por muchos factores, ¿no? Bueno, en la inmensa mayoría de los casos se desconoce los eventos específicos que inician la transformación maligna de las células broncoepiteliales, ¿no? Sin embargo, resulta claro que la exposición a carcinógenos ambientales, tales como aquellos encontrados en el humo del tabaco, en las fibras del asbesto, inducen o facilitan la transformación. Eso es conocido como una exposición a carcinógenos ambientales o componentes extrínsecos. La contribución del carcinógeno extrínseco sobre la transformación es modulada por variaciones en la genética. Ese es un componente intrínseco, o sea, para formar un cáncer de pulmón se tendría que tener en cuenta las exposiciones carcinógenos ambientales o los componentes extrínsecos y los componentes intrínsecos. Bueno, como ya sabemos que afectan aspectos en el metabolismo carcinógenos, tales como la conversión de los procarcinógenos a carcinógenos y su posterior inactivación, bueno, estas variaciones genéticas ocurren con una frecuencia relativamente elevada en la población. Su contribución al riesgo del cáncer de pulmón individual es generalmente baja. Sin embargo, debido a su frecuencia en la población, su impacto general sobre con el riesgo del cáncer de pulmón puede ser alto. Bueno, algunos estudios epidemiológicos sugieren que existe una predisposición familiar al al cáncer pulmonar, lo cual es independiente de la exposición al humo del tabaco. Bueno, ahora vamos a hablar sobre un poco de lo que es la propagación, ¿no? ¿Cómo crece tan rápido, ¿no? Bueno, algunos conocimientos actuales sugieren que el carcinoma de células escamosas surge de una progresión ordenada que incluye una metaplasia escamosa y el carcinoma in situ. Se cree que el adenocarcinoma periférico se origina a partir de una lesión hiperplásica adenomatosa. Sin embargo, en este proceso es mucho más oscuro debido a que este tipo de lesión es menos accesible al broncoscopio, ¿no? O la broncoscopía. El carcinoma de células pequeñas se puede originar a partir de una hiperplasia neuroendocrina. No obstante, la evidencia que apoya esta teoría es escasa. Se han investigado lesiones premalignas en el pulmón para las alteraciones moleculares en el carcinoma pulmonar de lo que es las células no pequeñas. Bueno, actualmente se dispone de menos información de las células pulmonares de células pequeñas, muestras microdeseadas de focos normales, hiperplásicos, metaplásicos, displásicos y el carcinoma in situ, así como los focos neoplásicos invasivos en pacientes con cáncer pulmonar. Fueron estudiadas para la mutación genética, la hiperventilación promotora y la pérdida de los alelos. Luego vamos a hablar de lo que es los datos clínicos atribuibles a los que son las manifestaciones del tumor primario, ¿no? Bueno, el dolor torácico, la tos, la disnea y la hemoptisis son manifestaciones comunes del tumor primario. La tos es secundaria a una masa endobronquial y a una neumonía post-obstructiva que se presenta alrededor de unos 75% de los pacientes. La disnea se registra en un 60% de los pacientes y puede ser causada por un tumor que ocluye la vía aérea.
El dolor torácico agudo o intermitente se observa aproximadamente en un 50% de los pacientes al momento del diagnóstico. Se encuentra la hemoptisis en un 35% de los pacientes con síntomas de tumor primario. No obstante de que la bronquitis aguda es la causa más común de la hemoptisis, no olvidar eso. Se debe sospechar de un cáncer pulmonar en pacientes mayores de 50 años cuya presentación sea con hemoptisis. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las manifestaciones clínicas que orientan a pensar en una exposición intratorácica de un cáncer de pulmón. Bueno, vamos a ver que el 40% de los pacientes con el diagnóstico de cáncer pulmonar inicialmente se presentan con signos y síntomas de extensión intratorácica. La extensión intratorácica es causada por la extensión directa del tumor o por el medio de la extensión linfática, la que lo rodea y padece de nuestro paciente, ¿no? Bueno, alrededor del 18% de los pacientes y es secundaria la parálisis del nervio laringeo recurrente, ¿no? O sea, vamos a ver que los pacientes con manifestaciones de extensión intratorácica van a tener algunos parálisis del nervio laringeo recurrente. Esto va a producir lo que es una ronquera. Y también vamos a ver que los parálisis del nervio frénico van a provocar lo que es la elevación del hemidiafragma izquierdo y va a haber lo que es una invasión de la pared torácica. Ahora vamos a ver sobre los síntomas característicos de lo que es una extensión extratorácica, ¿no? Bueno, cerca de un tercio de los pacientes con cáncer de pulmonar presentan con signos y síntomas de la extensión extratorácica. Los sitios más comunes de metástasis incluyen los huesos, el hígado, las glándulas adrenales, los nódulos linfáticos, el cerebro, la médula espinal. Bueno, los síntomas no específicos de la extensión extratorácica incluyen lo que es la debilidad, la pérdida de peso y la metástasis ósea. Con frecuencia vienen acompañadas con un dolor, fracturas o próstata o fosfatasa alcalina, elevada. Usualmente involucran los huesos largos y vértebras. Bueno, vamos a ver que también aproximadamente el 10% de los pacientes con cáncer desarrollan desarrollan síntomas sistémicos relacionados al síndrome paraneoplásico. Esto es causado por la liberación de sustancias bioactivas producidas por el tumor o en respuesta al tumor. Bueno, doctora, eso es alguna de la fisiopatología del cáncer de pulmón. Gracias, doctor. Muy bien su exposición. ¿Quién continúa? Buenas noches, doctora. Mi nombre es Rayleigh Pimentel y yo voy a comentarles un poco sobre el diagnóstico del cáncer pulmonar. Espero que se pueda ver la diapositiva. Sí, sí se puede ver. Ya, muy bien. Mis compañeros ya han hablado de la epidemiología, de la fisiopatología, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a determinar un paciente con un diagnóstico de cáncer pulmonar? Primero, tenemos que recordar que esta tumoración va a estar localizada dentro del pulmón. Entonces, clínicamente nos va a manifestar sintomatología propio de su localización, propio del tumor en su localización. Es decir, que el síntoma primario va a ser la tos, ¿no? Puede ser tos productiva, tos no productiva, dependiendo del efecto de masa, infiltración, del efecto que pueda generar sobre los vasos, sobre las venas, arterias, ¿no? Entonces vamos a tener ahí manifestaciones clínicas específicas. Ahora, después de que este tumor empiece a crecer, vamos a tener manifestaciones clínicas debido a la extensión intratorácica, su desarrollo hacia el mediastino, su desarrollo hacia la pleura. Entonces vamos a tener nuevos síntomas clínicos. Después de esto vamos a tener manifestaciones clínicas debido a lesiones extratorácicas. Es decir, que puede desarrollarse hacia los arcos costales, puede desarrollarse hacia la superficie, ¿no? Entonces vamos a tener también otras características clínicas. En realidad, muchos de estos tumores pasan a ser, aunque tengan todas esas características, pasan a ser inespecíficos. Y muchas veces tenemos que guiarnos de los signos paraneoplásicos, ¿no? Los síndromes paraneoplásicos. Y tenemos entre los sistémicos, y dentro de los sistémicos vamos a tener a la anorexia, tenemos a la caquexia, a la fiebre y a los problemas de inmunosupresión.
Dentro de los endocrinos vamos a tener una desregulación hormonal propia del tumor y lo vamos a encontrar en los pacientes con hiponatremia, vamos a encontrarlo en un falso síndrome de Cushing, vamos a encontrar hipercalcemia o hipofosfatemia, ¿no? Vamos a encontrar también alteraciones esqueléticas o de los tejidos conductivos. Aquí vamos a encontrar los dedos hipocráticos, ¿no? Las acropaquias. Vamos a encontrar las osteoartropatías hipertróficas producidas por las hipoxias. También vamos a encontrar alteraciones miopáticas neurológicas. Y estas alteraciones miopáticas, pues, van a ser más frecuentes vistas en tumores del carcinoma de células pequeñas. También vamos a tener alteraciones de coagulación hematológicas, manifestaciones cutáneas, manifestaciones renales. Entonces, nuestra primera valoración en nuestro paciente es clínica, ¿no? Entonces, la clínica nos debe hacer pensar todo esto. Después de esto, nosotros ya podemos hacer otros estudios. He tomado una fotito a un libro que me pareció muy interesante, porque aquí hablaba sobre qué pasa si tú encuentras un nódulo pulmonar solitario de bajo riesgo versus un nódulo pulmonar de riesgo intermedio. Y mencionaba lo siguiente: si tú encuentras un nódulo pulmonar de bajo riesgo, primero demostrar que este nódulo sea siendo pequeñito, de ese mismo tamaño, por más de 2 años. Es decir, que no sería necesario ningún estudio adicional. Si no crece, ¿no? Pero si se desarrolla más, tienes que realizarle una tomografía seriada por 3, 6, 9, 12 y 24 meses, ¿no? Y si sale que si hay progresión, entonces el paciente es un candidato quirúrgico, ¿no? Y ahí tendríamos que considerar, ¿es adecuado el paciente para una cirugía, ¿no? El riesgo quirúrgico. Pero si no, entonces no se le hace ningún estudio adicional. Si es adecuado para un riesgo quirúrgico, pues derivamos al paciente para que le hagan su resección quirúrgica, y si no, pues consideramos otras técnicas de ablación menos invasivas derivadas solo para un tratamiento médico. Esto me pareció interesante porque aquí ya nos da un tiempo estimado de cuántos meses debemos hacer su estudio tomográfico y cómo podríamos diferenciar, ¿no? Porque justamente, como vamos a ver más adelante, vamos a tener estudios imagenológicos que nos van a mostrar las tumoraciones no muy específicas. Dentro de los estudios para poder hacer su diagnóstico tenemos a la broncoscopía. Y la broncoscopía es una técnica de elección muy útil y es necesaria en la práctica médica para poder buscar no solamente el diagnóstico, sino para también dar parte del tratamiento, pues tiene un gran rendimiento histológico y proporciona información útil para el tratamiento, es decir, para ver qué tan resecable es la tumoración. Su rentabilidad diagnóstica es superior a en los tumores centrales, ¿no? Y en los tumores endoscópicamente visibles, la rentabilidad diagnóstica supera el 90%. El otro estudio que se realiza es la punción por aspiración con aguja fina, bajo el control de radioscopía, ¿no? Pero yo encontré que era bajo radioscopía, sin embargo, en la literatura también hacen otros análisis, como el uso del ultrasonido para poder determinar, para buscar el área de punción, ¿no? También se ha visto con una tomografía como guía. Y puede ser la primera elección de los tumores periféricos en la que la rentabilidad alcanza un 90% y la complicación más frecuente de va a ser hacer una punción en un lugar que no se deba, entonces podríamos generar un neumotórax, ¿no? Y esa es la complicación más frecuente que se da en el 12 al 30% de casos en los cuales se hace este tipo de punción. Otro de los estudios que se utiliza para su diagnóstico es la prueba de esputo. Y si bien es un diagnóstico sencillo y no invasivo, pero tiene una rentabilidad bastante baja o muy variable, reservado únicamente para pacientes que no se les puede hacer los estudios anteriores. Ahora, nosotros ni bien tenemos un paciente con una sospecha, entonces nosotros le sacamos una plaquita de tórax, ¿no? Pero, perdón, antes de llegar a eso, quería comentarles, aparte de esos 3 estudios para el diagnóstico de cáncer del pulmón, tenemos otros tipos de análisis, ¿no? Uno de ellos es la punción por aguja fina, pero con biopsia en lesiones metastásicas extratoráxicas. Es decir, vamos a hacer punción en lugares distintos que fueran el tórax, pero asumimos que son focos metastásicos, ¿no?
Y esto lo vamos a hacer cuando veamos que la punción sea mucho más factible hacerla y genere menos complicaciones, porque recordemos que la primera complicación del PAF torácico es el neumotórax, ¿no? Y la toracocentesis, o con biopsia pleural, es cuando existe un derrame pleural y el tumor no se puede diagnosticar mediante las técnicas anteriores. Y la biopsia quirúrgica es mediante una mediastinoscopía, ¿no? Aquí vamos a hacerlo cuando ya recién no podamos hacer ninguna de todos los otros estudios anteriores, ¿no? Ahora, como mencionaba, nosotros cuando encontremos un pacientito con todos los signos clínicos que hemos visto, sospechosos a un cáncer pulmonar, entonces lo primero que hacemos es su radiografía, ¿no? Y en la radiografía vamos a ver que vamos a tener distintos hallazgos radiológicos dependiendo del tumor, su localización, ¿no? Las características propias del tumor. El tumor puede ser de localización periférica o de localización central. Si este tumor es periférico, va a producir generalmente una imagen más o menos esférica, que a menudo es lobulada, umbilicada, y aunque puede tener un borde bien definido, generalmente tiene bordes irregulares, y también pueden ser de aspectos espiculares, ¿no? De bordes espiculares, con retracción de la trama. El contorno puede ser lobulado, a veces pueden haber lesiones benignas, que nos hagan sospechar, pero también en su gran mayoría van a ser malignas. Según la literatura del Pedrosa, menciona que son el 80%. También podemos encontrar áreas de consolidación que generalmente son mucho más densas que focos neumónicos. La tomografía es bastante fiable, puesto nos permite hacer una evaluación más completa. También dentro de estas lesiones podemos encontrar áreas de cavitación, ¿no? Áreas de cavitación, aunque no son muy frecuentes dentro de la neoplasia maligna, también pueden estar presentes, ¿no? Por el proceso mitótico acelerado, ¿no? Ahora la tumoración central, es decir, que el tumorcito se localice en la región central, vamos a encontrarlo aproximadamente entre el 60 al 75% de todos los cánceres de pulmón. Se va a originar cerca a los cilios, así como esta imagen que está aquí, y va a afectar a los bronquios principales. Entonces, si va a afectar a los bronquios principales, va a tener una mayor repercusión sobre efectos hipóxicos sobre el paciente. También puede generar alteraciones isquémicas, ¿no? Entonces, estos tipos de tumorcitos van a ser los que van a generar mayores alteraciones como acropaquias. Ahora, dentro de los cambios pulmonares distales del tumor, vamos a encontrar otro tipo de alteraciones, como por ejemplo las atelectasias. También vamos a encontrar enfisemas obstructivos, metástasis pulmonar. Pero, ¿por qué las atelectasias? Porque la mayoría de los carcinomas del pulmón van a producir oclusión bronquial, justamente por su aspecto invasivo, y van a generar una consolidación de esa atelectasia, siendo la atelectasia la manifestación radiológica más frecuente del carcinoma broncogénico. Y el enfisema obstructivo, en ocasiones la obstrucción bronquial va a ser incompleta, de manera que el aire puede entrar dentro del bronquio durante la inspiración, pero el problema es que ya no va a poder salir, ¿no? Entonces va a ser como una válvula que va a permitir la entrada de aire, pero no va a permitir la salida. Entonces vamos a tener una parte del pulmón incrementada de tamaño, ¿no? Como ya lo hemos visto antes. Y las metástasis pulmonares también va a ser muy frecuente porque vamos a encontrar focos metastásicos. Y ahí recuerden que hay un signo del patrón de globos. Y ahí vamos a ver que se disemina por todos los campos pulmonares. Y los hallazgos asociados al tumor, vamos a encontrar otras características, ¿no? Como el aumento iliar. El aumento iliar, y esto va a ser debido a un ensanchamiento iliar unilateral, que puede ser el único signo radiológico del carcinoma broncogénico, ¿no? Siendo en ocasiones difícil de reconocer por radiología. Aquí es cuando nosotros utilizamos los otros estudios imaginológicos, como la tomografía. También podemos tener afectación mediastínica, cuando los carcinomas
empiezan a desarrollarse y avanzan y acompañan mediante frecuentemente cambios mediastínicos como tumor primario pequeño, ¿no? Es decir, que el tumor haya empezado cerca al mediastino. También vamos a tener linfangitis carcinomatosa, cuando este genera obstrucciones de las vías linfáticas. También si se desarrolla cercano a la pleura, vamos a tener un derrame pleural secundario a este. Vamos a encontrar parálisis diafragmática cuando esta tumoración invada, ¿no?, al nervio frénico. Entonces, al invadir el nervio frénico, vamos a encontrar que una cúpula hemidiafragmática va a estar sobrelevada, ¿no? Vamos a encontrar también destrucción ósea, como los tumores de Pancast, en la cual a nivel apical van a empezar a degradar el hueso, y metástasis extratoráxicas no óseas también, ¿no? También podemos encontrar osteoartropatías hipertróficas, que ya las habíamos comentado en su momento. Aquí les muestro los cambios pulmonares distales. Creo que esta no era... primero empezamos con esta, las características propias del tumor periférico. Yo les había mencionado que en el tumor periférico imagínense que el tumorcito, este tumorcito que está acá, estuviese aquí localizado cerca de la periferia, ¿no?, externo. Yo les había mencionado que tenía esa característica de que podría tener bordes irregulares, espiculados, ¿no?, que va a ser bastante delimitado, bastante notorio, pero puede presentar cavitaciones como esta. Pero también podemos encontrar calcificaciones. Entonces ustedes recordarán que dentro de la clasificación de las calcificaciones no necesariamente la predispone para un tumor maligno, sino para uno con tendencia benigna. Pero lo que pasa es que estas neoplasias pueden invadir áreas calcificadas, es decir, que el paciente ya tiene una calcificación de una etiología distinta, ¿no?, un antecedente de una calcificación, y esta neoplasia empieza a desarrollarse y cubre esa calcificación, como es en este caso. También, como ya les había mencionado, si está cerca a la periferia va a ser mucho más rápido de que este tumor invada a las regiones costales. En este caso está generando una destrucción de la región costal, ¿no?, apical. Aquí tenemos, ahora pasamos al otro. También les había mencionado que este puede generar cambios pulmonares distales. Y ahí yo les había mencionado que había atelectasias, efinsemas y todo eso, ¿no? Aquí tenemos una radiografía posterior anterior, en la que vemos aquí un incremento de la trama área, un incremento de la densidad, ¿no?, una radiodensidad del pulmón. Entonces, ¿qué hacemos? Le tomamos una radiografía lateral. En la lateral vemos que sí, pues hay una área muy, muy, muy radiopaca, ¿no? Entonces nosotros pensamos, sí, bueno, esta es una telectasia, pero ¿por qué está producida esta telectasia, no? Entonces hacemos otro estudio más específico. Este es parte de una tomografía, según la literatura, este es parte de una tomografía, y aquí ya están señalando a una neoplasia, ¿no?, que ha cerrado completamente la vía aérea y ha terminado generando esta telectasia del lóbulo medio. Ahora, como también les había mencionado, hay hallazgos asociados al tumor. Este va a desarrollarse más y puede generar obstrucciones de las vías linfáticas, ¿no? También puede generar alteraciones de las venas, alteraciones de la vascularización. Y aquí encontramos las famosas líneas de Kerley, ¿no? Recordemos que las líneas de Kerley eran de dos tipos, las líneas de Kerley tipo A, las líneas de Kerley tipo B. Aquí el que tiene la flechita recta es las líneas de Kerley tipo A, es la flechita de la curva, y esta es las líneas de Kerley tipo B. Y esto vamos a encontrarlo sobre todo en las linfangitis carcinomatosa. Ahora, aquí al último había traído, bueno, encontré en la literatura que habían colocado un collage de imágenes. En este collage de imágenes se agrupaban distintos tumores ya clasificados, ¿no? Ya les habían hecho su biopsia y quería comentarles más o menos lo que se encontraba. Por ejemplo, aquí encontramos una elevación de la cisura, ¿no? Está elevada, está arqueada. Y aquí vemos una tumoración. Esta tumoración, como ya habíamos hablado, está lateralizada, ¿no?, periférica. Esta tiene los bordes, si bien son notorios, pero son bordes ligeramente difusos. Es un tumor bastante grande. Encontramos un incremento de la región mediastinal con incremento de la trama, ¿no? Un incremento de la trama broncopulmonar, múltiples incremento de la
de la trama. Entonces, este tumorcito que está acá fue catalogado como un carcinoma de células grandes. En este que está aquí, encontramos una alteración del mediastino. Vemos que este mediastino está incrementado por ambos lados, ¿no? Esto fue catalogado como un carcinoma de células de avena y la presentación de un tumor mediastínico con grandes masas que sobresalen por ambos lados del mediastino, ¿no? En la imagen que está aquí, este es un hemitórax de un pulmón, ¿no? Y este hemitórax está completamente blanco. Entonces nosotros pensamos, ¿qué ha pasado acá, no? Puede ser un derrame, puede ser, ¿no? Pero en este caso ha sido un carcinoma broncoalveolar difuso. Y si nos concentramos en las líneas negras, vamos a ver que hay un broncograma aéreo, ¿no? Un broncograma aéreo. Entonces, podemos ver que las manifestaciones radiológicas son muy variadas, ¿no? Aquí en la imagen número 4 encontramos el famoso adenocarcinoma, que es una de las neoplasias más frecuentes. Encontramos una masa sólida de bordes multilobulados de situación periférica. En la imagen número 5 encontramos al famoso carcinoma epidermoide y se muestra como una masa con una necrosis irregular central. ¿Recuerdan que les había mencionado que podían tener centro cavitario? No, este es uno de los ejemplos del centro cavitario. Y en esta última imagen encontramos al carcinoma broncoalveolar, en el que apreciamos un nódulo que existe, que es bastante irregular, contornos algo lobulados, ¿no? Nodulares. Y recordemos que estos también pueden generar metástasis, entonces se llaman metástasis tipo satélites, ¿no? Bueno, doctora, eso es todo lo que quería comentarles. Gracias. Muchas gracias, doctor. Buena exposición. A ver, ¿quién continúa? Doctora, le toca a mi compañero Joseph Paucar. Estamos intentando conectarnos con él un ratito, por favor. Ya, no hay problema. Bueno, vamos aprovechando mientras que se va conectando. A ver, preguntas hasta ahí de los demás compañeros de las exposiciones de cáncer de pulmón. Hasta el momento tienen preguntas, alguien del público. No. Entonces les voy preguntando a los que han estado escuchando la teoría. ¿Cuál es el tipo histológico más frecuente del cáncer de pulmón? Eso lo ha dicho su compañero varias veces. ¿Cuál es el tipo histológico más frecuente? ¿El de células grandes, doctora? No, pero, o sea, está en ese grupo, ¿no? Lo mencionó. Em, como algo clásico, siempre pueden dividir el cáncer de pulmón en aquellos que tienen células pequeñas y aquellos de células no pequeñas. Cáncer de pulmón, células no pequeñas. Dentro de las no pequeñas, que es lo más frecuente, está el adenocarcinoma. El adenocarcinoma en sí es el más frecuente que van a encontrar, ¿ya? Luego, también tenemos otros tipos histológicos. El que más metástasis hace es el de las células pequeñas o hot cells también se le llama, ¿no? Porque hace bastante metástasis, hace muchos síndromes paraneoplásicos. Es el más agresivo que hay. Otra cosa, cuando haya preguntas, no solo ahora de teoría, sino para exámenes de residencia o internado, a veces preguntan. De los tipos histológicos del cáncer de pulmón, ¿cuál es el que se puede cavitar? Porque si se dan cuenta, el cáncer de pulmón se presenta como una masa, ¿no? Como ya lo ha mostrado su compañero, ¿no? Son masas en el pulmón o nódulos que son más pequeños. Entonces,
estos se pueden cavitar y pueden dar apariencia de una tuberculosis. ¿Por qué no? Es uno de los diagnósticos diferenciales. El que más se cavita es el tipo escamoso, ¿ya? Tienen que tenerlo en cuenta. Y el que más se relaciona con el humo de tabaco, porque ya sabemos que el humo de tabaco es factor de riesgo para cáncer de pulmón en general, pero el que más se relaciona el humo de tabaco es también el tipo escamoso, ¿ya? Un paciente que no ha fumado nunca, que no está expuesto a humos, que no está expuesto a nada nocivo, también puede tener cáncer de pulmón, por si acaso, ¿no? No es que tiene que tener necesariamente un antecedente. Eso es lo que tienen que estar recordando. Lo otro importante que estaba comentando su compañero es en cuanto a la epidemiología, es que cáncer de pulmón se diagnostica de manera tardía, porque al inicio esa masa que está en el pulmón no duele, y va creciendo, duele, no tiene síntomas. Cuando ya empieza a abarcar nervios, cuando ya abarcó la pared torácica, cuando ya abarcó la cavidad pleural e hizo derrame pleural, recién empiezan los síntomas del paciente y cuando se diagnostica ya son estadios muy avanzados, el paciente ya está sembrado en muchos lugares. Eso es lo malo del cáncer de pulmón, ¿no? Su clínica al inicio es silente, no hay manifestaciones en sí, ya cuando está muy avanzado recién. Y el cáncer de pulmón, una de las metástasis más frecuentes es a pleura. Por eso dicen derrame pleural maligno, ¿no? El cáncer que empezó en el parénquima, todo ahí, o en los bronquios, puede dar células y se van a la pleura y le hace metástasis y da el derrame pleural. Y si en el derrame pleural yo encuentro que tiene células malignas, digo, es un derrame pleural maligno, ¿ya? Lo otro, el paciente que tiene los síntomas más frecuentes que yo puedo pensar en un cáncer de pulmón es que venga el paciente y me diga, bueno, tengo tos crónica, tengo disnea progresiva, baja de peso y hemoptisis, ¿ya? Pero siempre hagan sus diagnósticos diferenciales, no necesariamente va a ser cáncer de pulmón por presentar esto, pero les digo que son los típicos síntomas que puede tener este paciente, ¿no? Y lo otro que estaba mencionando su compañero es que como afectan los nervios y uno de ellos el recurrente laringio, el paciente puede venir y puede decirle, bueno, he cambiado la voz, ahora estoy más ronco, mi voz no es así, ya de manera, ya hace más de 6 meses. Incluso cambios en la tos, ¿no? Son de 2 tonos. Pensar en eso, en estos pacientes, ¿no? A ver, ¿se pudo conectar sus diapositivas del doctor o todavía? Doctora, Todavía, ¿no? lamentablemente no, Ya, ya, está bien. No se va a poder, ¿no? no, doctora. Ya. Entonces vamos viendo lo que estábamos repasando, cómo se puede presentar el cáncer de pulmón. A lo mejor, Riley, ¿tienes tus diapositivas para ver los nódulos pulmonares que hablaste? ¿Yo, doctora? Sí, sí, en un Sí. momento se lo comparto. Ya. El compañero que no puedes poner, ¿qué subtema era o qué le tocaba? Tratamiento y pronóstico. Ya, ya. Entonces vamos viendo la parte del diagnóstico y ahorita vemos lo otro. Solamente para que queden claro, tu compañero Rayleigh estaba hablando bastante de que era un nódulo pulmonar. ¿Pero qué es un nódulo pulmonar? Porque tiene su definición. A ver, los que han estado escuchando, ¿qué es un nódulo pulmonar? Porque una cosa es que les digan masas pulmonares, otra cosa son nódulos pulmonares. Tienen que saber a qué nos referimos. Los nódulos, doctora, son menores a 3 centímetros, su medida.
Muy bien, son lesiones redondeadas menores de 3 centímetros. Y una masa es porque ya es una consolidación mayor de 3 centímetros. Para yo decir que es un nódulo pulmonar solitario, este nódulo tiene que cumplir ciertas características. Por ejemplo, que sea único en el pulmón, ese es uno. Lo otro es que esté rodeado de parénquima pulmonar, ¿ya? Y que sea menos de 3 centímetros. Ahí yo digo que es un nódulo pulmonar. Por ejemplo, creo que tenías una imagen de un paciente que estaban haciéndole una biopsia con aguja por el tórax. Ajá, sí. Por ejemplo, en la imagen que tiene, no sé si será menos de 3 centímetros, la verdad. La de la izquierda, esa tomografía. Más ajá. No sé si tenían ahí la medida. Ya, pero supongamos que sea menos de 3 centímetros, ¿no? Así es este es un nódulo pulmonar. Cuando yo veo eso en una placa de tórax eh, y no tiene características de benigno, ¿cómo sé que viene un paciente cualquiera que no tiene síntomas, no tiene factores de riesgo y le toman una radiografía de tórax y ven una bolita en el pulmón? ¿Cómo puedo saber si es benigno o no? Primero que si está bien, si está calcificada, puedo decir, de repente es benigna, hay que observar. Pero si no está calcificada, lo siguiente sería tomarle una tomografía de tórax, como en este caso, ¿no? Para valorar bien qué características tiene esa lesión. Un nódulo pulmonar que es maligno es espiculado, puede intentar contactar con la pleura. Entonces tenemos que biopsiarlo. Muy bien, ahí lo ha puesto su compañero, por ejemplo, en las imágenes. Nosotros hacemos eso en el hospital. Vemos un nódulo pulmonar así. eh, Ponemos en posición ventral el paciente porque el nódulo estaba posterior, lo ponemos boca abajo al paciente y nos guiamos de una ecografía o de una guía tomográfica, ¿no? Para poder punzar ese nódulo y sacar biopsia. El diagnóstico de un cáncer de pulmón es con una biopsia de la masa o de la lesión. Yo no puedo ver una imagen y decirle de frente, no, esto es un adenocarcinoma, no, esto es un escamón. No, necesito una muestra histológica. Y eso le voy a dar al oncólogo para que le dé un tratamiento específico, quimioterapia, radioterapia, depende. Cuando son nódulos solitos y no tienen ni una metástasis en ningún lado, yo le puedo operar al paciente y le puedo sacar ese nódulo. Se le puede sacar un lóbulo, se le puede sacar todo el segmento o se puede sacar incluso todo el pulmón, dependiendo de dónde está la lesión. ¿Ya? Eso es en cuanto a nódulos. Ahora, los nódulos cuando son muy chiquititos, hemos tenido pacientes que han tenido nódulos menos de 1 centímetro. Para biopsiar eso es muy difícil y no es certero de que vaya a ser maligno, no estamos seguros. Hay nódulos que son benignos, hay nódulos que son incluso vasos que parecen no lesiones, pero en verdad no, son vasos sanguíneos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Incluso hay nódulos que pueden ser infecciosos. Hay hemartomas que son benignos y se observan. Entonces, cuando hay esa duda y el nódulo es muy chiquitito, es menos de 1 centímetro, creo que tenías un algoritmo para ver cómo se vigilaba un nódulo pulmonar. Más arriba. Una, dos, ahí está. Entonces, se han creado diferentes maneras de seguimiento. Esta es una de las que ha puesto acá su compañero. Yo hago un score del nódulo si tiene bajo riesgo o alto riesgo de que sea maligno. Y de acuerdo a eso, lo sigo con tomografías cada cierto tiempo o lo mando a cirugía y que le saquen el nódulo. Ahora, hablar de cirugía y sacar nódulo es fácil, ¿no? Porque dicen, lo operan y listo. Pero en realidad es que van a abrir la caja torácica del paciente. Va a tener un tiempo de recuperación prolongado y le van a sacar una parte del pulmón. Entonces esa función pulmonar no sabemos cómo va a ser después de la cirugía.
y el dolor y todo el postoperatorio no es fácil para los pacientes. Entonces, hablar de cirugía es muy, no, mejor que se opere, que se salga. No, a veces es complicado. Y ahora con lo del COVID, las cirugías se han atrasado, entonces es más difícil que un paciente entre a sala. Por eso que a veces, si tienen ciertas características, lo podemos seguir en el tiempo el paciente, dependiendo si el paciente tiene factores de riesgo, dependiendo si el paciente tiene síntomas compatibles con malignidad. Si es así, es mejor sacarlo. Bien, eso es en cuanto al nódulo, su tratamiento y seguimiento. Ahora, si yo hablo de masa, ¿tienes imagen de masa? Creo que sí, más abajo. A ver, la siguiente. Ujú. La diapositiva 10, no, perdón, 11. Cuando yo estoy hablando de masa, estoy hablando de una lesión, consolidación que puede, pues tiene más de 3 centímetros, que puede contactar pleura, que puede contactar bronquios, y depende qué tan grande es, le va a dar los síntomas al paciente. Creo que en mi grupo de práctica estábamos viendo que teníamos me parece que era mujer, hombre, tenía una masa pulmonar que estaba comprimiendo el bronquio izquierdo. Si ya está comprimiendo una vía aérea, yo espero, de repente el paciente va a tener sibilantes, va a tener disnea progresiva, porque esas masas van creciendo y creciendo y creciendo. Y puede colapsar al pulmón y va a generar atelectasia. ¿Qué hago cuando son las masas? Primero tengo que tomarle una biopsia. Puedo hacerlo también con una aguja, o como ya lo explicó Rayleigh, también puedo hacer una broncoscopía y de ahí sacar una biopsia. Si es una masa y tiene menos de 4 centímetros, yo podría entrar a sala y sacarle todo eso, siempre y cuando el paciente no tenga metástasis en otro lugar, no tenga esas células malignas en el cerebro, en el mediastino, en cualquier otro lugar, ¿ya? Porque es raro que no haya metástasis de una masa tan grande, ¿no? Lo podría operar, le puedo hacer nuevamente, le puedo quitar un lóbulo, se llama lobectomía, le puedo quitar el segmento donde está la masa, segmentectomía, o le puedo quitar incluso todo el pulmón en la neumonectomía, dependiendo de cuánto abarque esta masa pulmonar. Pero, ¿qué pasa si esta masa ya contactó pleura y hizo metástasis a la pleura? Les dije, hay derrame pleural. Entonces, tengo un paciente con una masa y derrame pleural, yo tengo que investigar si este derrame pleural tiene o no metástasis, tiene o no células malignas. Si es un derrame pleural maligno, estas células van a seguir produciendo y produciendo y produciendo líquido. Y el paciente siempre le saco el líquido y vuelve a venir a la emergencia porque se llena de nuevo. Entonces, la idea con ellos es ponerle un tubo de drenaje. Creo que tengo acá, a ver, un ratito. Creo tubos de drenaje en la cavidad pleural para poder sacarle todo el líquido y así vaciarlo y por ahí luego inyectar una medicación y hacer lo que se llama la pleurodesis. Vamos a ver si voy a ver. No sé si alguna vez han visto el procedimiento, creo que por aquí. La idea con la pleurodesis es juntar las dos, es juntar las dos pleuras, sellarlas para que ya no se forme líquido. Lo más difícil para nosotros en un cáncer de pulmón es tratar el derrame pleural, porque a veces, a pesar de hacer la pleurodesis, se vuelve a llenar el líquido del paciente y el paciente le vuelve a faltar el aire y hay que volverle a sacar líquido y hay que maltratar a ese tórax punzándolo de nuevo y de nuevo. Eso es lo más difícil de tratar, es el derrame pleural. A ver, te voy a ver si tengo un video de dren torácico, un segundo.
A ver, acá creo que tengo. Bueno, vamos a ver acá. ¿Me avisan si ven mi imagen? Sí se aprecia, doctora. Ya. Miren, cuando hay un derrame pleural maligno, ya está diagnosticado el derrame pleural maligno porque al inicio hice una toracocentesis, mandé a analizar el líquido, salió cero hemático, es un líquido que tiene la citología positiva para células malignas, entonces es un derrame pleural maligno. La idea es ponerlo en tubo de drenaje y sacarle todo el líquido. Entonces, para poner un tubo de drenaje, tengo que primero saber qué tanto de líquido tiene. La idea es que tenga más de medio tórax lleno, ¿no? Para poderle sacar todo ese líquido y ponerle el drenaje. Es igual limpiarle la zona, ponerle anestesia en la zona del paciente e ir seleccionando los probables tubos que se puedan poner. Hay de diferentes calidades, diferentes tipos. Por ejemplo, este parece de silicona, en algunos casos le pueden poner incluso de sondas rectales le pueden poner también por ahí. Entonces, lo ideal es que después de la anestesia se empiece a hacer un corte para poder luego insertar una Kelly y dar camino, abrir camino para el tubo de drenaje llegue a, a la cavidad pleural, ¿no? Como en este caso. Se inserta en la cavidad pleural, ayudados con la Kelly, y luego se espera que salga este color, ¿no? Cero hemático, que no coagula. Esto es muy frecuente ver a un paciente que tiene un cáncer de pulmón, este tipo de color. Luego esto se conecta a otra manguerita, se asegura el tubo de drenaje, se conecta a la otra manguerita donde va a ir a un frasco de drenaje para que salga todo el líquido, ¿no? Como en este caso. Una vez que ya sale todo el líquido, ya veo que en un día ya no sale nada o sale muy poquito, menos de 100 centímetros cúbicos, entonces le tomo una placa de tórax. ¿Para qué? Para ver si ese pulmón que ya estaba colapsado por el líquido se ha expandido, volvió a su tamaño normal. Si es así, puedo hacer la pleurodesis, que es inyectar, pueden inyectar por el tubo de drenaje el fármaco que va a hacer que se peguen las pleuras. ¿Qué fármaco pueden usar? Nosotros usamos bleomicina, ya, pero se puede hacer con yodo esterilizado, se puede hacer con talco, pero no es el talco que ustedes conocen, es un talco especial, es un talco medicado. Incluso se puede hacer con sangre del mismo paciente, ¿no? Entonces, la idea es hacer una reacción para que se peguen las pleuras y ya no se llenen. Bien. A ver, preguntas del cáncer de pulmón. ¿Ha quedado claro cáncer de pulmón o tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta? Doctora, una consulta. Yo estuve Sí. revisando sobre marcadores moleculares de diagnóstico, Ujú. pero de esos creo que no se utilizan en el Perú o no los entendía Ya, muy bien en qué momento usarlos. muy bien. Los marcadores tumorales se utilizan, son, son para ayuda al diagnóstico, no son para seguimiento. Son moléculas que se pueden elevar en diferentes tipos de cáncer. Por ejemplo, en el cáncer de pulmón tenemos el cifra 21.1, en OLASA, y si no me equivoco, el beta 2 microglobulina también se utiliza. Sí. Si estos están en el contexto, ¿no? En el contexto, siempre en el contexto del paciente,
que yo sospecho de un cáncer de pulmón, encima que se ha elevado estos marcadores, pues me ayudan a mi diagnóstico, ¿no? Pero solitos ellos no hacen el diagnóstico, por si acaso. ¿Me apoyan a mi diagnóstico? Sí, me apoyan, pero solitos no hacen el diagnóstico. Y tampoco sirven para seguimiento, pues yo le doy, por ejemplo, la quimioterapia. El tratamiento de quimioterapia o qué tipo de quimioterapia, con qué medicamentos, todo lo ve el oncólogo. Nosotros como neumólogos lo que hacemos es, dar el diagnóstico, sacar el diagnóstico. Entonces, usamos marcadores tumorales solamente para apoyo al diagnóstico. Porque una vez que el paciente ya se diagnosticó, empieza la quimioterapia, supongamos, los marcadores tumorales pueden seguir elevados sin que signifique que está yendo mal con la quimioterapia, ¿no? Y no solo hay marcadores tumorales para el cáncer pulmón, hay marcadores tumorales, por ejemplo, para páncreas, para cáncer de ovario, para cáncer hepático, pero como les digo, sí me ayudan para decir, ah, no, sí, seguro que es un cáncer, no se elevan para eso, pero pues solitos no me hacen el diagnóstico. En Perú sí usamos el cifra 21.1, enolasa, beta-2 microglobulina para el cáncer de pulmón. Hay más, pero no, en mi hospital no tenemos más que esos para pulmón. ¿Alguna otra pregunta más, doctores? Bien, parece que ha quedado claro. En caso que surgiera otra pregunta, el día lunes todavía tenemos una teoría más, la estaríamos resolviendo. O algún comentario que quisieran agregar, también el lunes lo estaríamos resolviendo. ¿Ya? Bueno, doctores, entonces, si no hay más preguntas, ha quedado claro. Hasta aquí lo vamos a dejar por hoy. Ya nos estamos viendo el día lunes, por favor. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias.